Reformando el matrimonio, tema 5, el corazón de un servidor, de este viernes 4, ¿verdad? Viernes 4 de octubre. Así pues, los hombres y las mujeres deben casarse de manera prudente. Decíamos la semana pasada, la dama, sobre todo la dama, debe ser muy selectiva en quién están poniendo los ojos, porque de eso depende el futuro de ella y de los hijos que de alguna manera pueda tener, es decir, la familia, van a depender de la selección que ella haga. También el varón. Y debe estar entendida estará entendida que va a casarse con un hombre al cual respeta. Si el varón con el que pretende vivir o que va a vivir no es digno de respeto para ella, porque, no sé, ¿qué puede pasar? Otros se burlan de él, su familia lo menosprecia. Y el hombre debe casarse con una mujer a la cual está dispuesto a amar y dirigir con un corazón servidor. Así por eso se llama el tema el corazón de un servidor. Entonces el hombre debe ejercer su autoridad para el bien de su esposa. La autoridad que va a ejercer va a ser para el bien, no para hacerle daño y no para el bien de sí mismo. Voy a ejercer mi autoridad para que yo sobresalga, para que esté entendido que en esta casa el que tiene los pantalones soy yo y el que manda soy yo. Está mal el hombre, sí, cuando está en ese pensamiento. Entonces debe tomar esa autoridad con un corazón de servidor. Es decir, está dispuesto a servir a su esposa y servir a la familia que Dios le confíe. Está confiando a su esposa, el Señor, y le está confiando unos hijos a Él. Por lo tanto, la autoridad que va a ejercer en el matrimonio va a ser de servidor. Juan capítulo 13, del 13 al 17. A ver, hermana Odulia, por favor. Juan 13, del 13 al 17. Vosotros me llamáis maestros y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los
pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué dice allí hermano Obdulia, en ese pasaje? ¿Qué entendiste? Pues si el Señor, que es, como dice, es el maestro y siendo Él pues un gran, y nuestro Señor, nuestro Rey, o sea, todo, y Él nos dio el vivo ejemplo de servir, o sea que nosotros que somos pues algo mínimo, ¿por qué no hacerlo? Y pues más que nada, como digo, si Él da el vivo ejemplo, pues nosotros lo hizo para que veamos que pues sí se puede y tenemos que hacerlo. El 15 dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el esposo? Va a servirle a su familia y le va a lavar los pies a su esposa y a sus hijos. Y en el grado del amor que él aplique para atender a su familia, ese grado de amor también lo va a recibir si el amor que está enviando es un amor desinteresado. Entonces, ¿qué enseñó nuestro Señor? Que cualquier cristiano que desea ser el mayor debe ser siervo de todos los demás. Esto plenamente se aplica a la familia. Se aplica en la congregación. Entonces el marido debe tomar una decisión consciente de ¿qué? De utilizar su fuerza para la protección y el bienestar de su esposa y no de sí mismo. Utilizar la fuerza del varón que la dama no tiene para la protección y el bienestar de ella y no de sí mismo. Entonces, ¿cómo lo puede hacer el hombre? Solamente que imitando a Cristo. Pero para poder imitar a Cristo, Cristo tiene que estar morando en su corazón. O sea que es verdaderamente insensato pensar que una dama piense que en el camino lo va a reformar. Si no se puede reformar a ella misma, ¿cómo pretende ganar a ese varón para Cristo a sabiendas de que no lo es? ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerlo? Si a sabiendas de que no es cristiano, pero luego se engolosinan con el novio, aunque no sea cristiano, se engolosinan. Y luego lo traen aquí. ¿Y el hombre qué? Finge, ¿verdad? Finge que es cristiano, que es obediente, que los vemos, no cantan, no traen Biblia, no leen. ¿Por qué? Pues porque están por otra razón, no están por la razón que verdaderamente significa caminar en el camino de la salvación. No les interesa, ellos quieren a la paloma y cuando la consigan, ya entonces las cosas se verán y se harán de acuerdo a su pensar y a su hacer de él mismo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el varón? Imitando a Cristo. Entonces, en el hogar cristiano, el modo de entender y desempeñar la autoridad verdadera, el modo
de entender y desempeñar la autoridad verdadera es a través del servicio. Entonces, ¿cómo es el marido evangélico? Vamos a Josué capítulo 24, versículo 15. Helen, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, Lolita. Dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. ¿Quién es el que hace esa proclamación? El varón de una casa, la casa de Josué. Y dice, yo y mi familia o mi casa serviremos a Jehová. La palabra, en un tiempo que hablamos de la palabra descriptiva y la palabra autoritativa. Normalmente la palabra de nuestro Señor, aparte de los 10 mandamientos, que es autoritativa, esa parte 10 mandamientos, siempre ha sido descriptiva. Describe las cosas, cómo son, cómo deben ser. Pero una cosa es deber y otra es cómo tienen que ser. Y en los últimos años, ya lo hablamos también, ha sido grandemente mal empleada. Lo que una vez significaba la lealtad al Evangelio, ahora se aplica sin criterio al circo que muchas congregaciones y muchos predicadores hacen en las congregaciones. Pues empleando la palabra en un sentido antiguo, uno tiene que definir sus términos. Debemos nosotros ir a las raíces. Por eso muchas veces en la predicación se habla del hebreo y se habla del griego. Esas son las raíces de las cuales parte la traducción de la Biblia que tenemos en la mano. Así, con el término marido evangélico, se quiere decir el marido que comprende la sana doctrina. Ese es un marido evangélico. No porque yo soy cristiano por el evangelio, sino el marido evangélico es un varón que está conociendo la doctrina y la está entendiendo y la está tratando de aplicar, o la está buscando o la está aplicando en su propia vida primero y luego en la vida de su familia. Desafortunadamente ya en los hogares cristianos no tenemos ese sano procedimiento que los padres de familia debieran tener. En estos tiempos
en muchos casos, en un gran número de casos, la esposa sabe más que el esposo. Y eso es triste, porque el esposo tiene que ser el guía. El esposo tiene que primero que nada, debe conocer la doctrina. Y aplicarla en su hogar. Hoy vemos en las congregaciones un embrollo de anécdotas, chistes, cotorreo sentimental, un culto de brinca y salta, teología inventada al momento. Y los jefes de la familia lo han aceptado así. ¿Por qué? Porque no conocen la verdadera doctrina. No han ido al fondo, no han querido ir al fondo, porque ir al fondo de la doctrina significa horas en la congregación, y significa tiempo para estudiar. Y ese tiempo no lo quieren dar los varones. No es que tengan mucho trabajo, no, es que no quieren adaptar su vida cotidiana a las cosas del Señor, porque son difíciles para el hombre, por cuanto él se ha involucrado en el rol del devenir del mundo contemporáneo. ¿Qué persigue el hombre? Persigue fama, persigue prestigio, persigue dinero, persigue bienes. Ya no quiero hablar, persigue mujeres, porque se sale del contexto del matrimonio eso, pero el esposo supuestamente cristiano se involucra en ese rol, en esa vorágine de tratar de conseguir satisfactores que supuestamente o que en la vida le van a conseguir felicidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros andamos corriendo tras del viento? ¿Qué sucede, Betty? Pues, se puede decir que ¿Quién alcanza el viento? Nadie, ¿verdad? Nadie alcanza el viento, porque el viento, nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, ¿verdad? Entonces el hombre, ¿qué? ¿Qué pasa con él? Que ya no quiere ocuparse y no quiere adentrarse, no quiere interesarse en la parte fundamental que le va a hacer bien a la familia y que le va a hacer bien a él primero y también a su esposa y a sus hijos. Si él no se interesa, entonces ¿cómo va a tratar de lograr que su familia se interese, no? No va a ser posible. no va a ser posible. Entonces el varón que habla en nombre de su casa, como hizo Josué, debe ser un hombre que enseña a su casa, un hombre que protege a su familia de la necesidad de la incredulidad. O sea, debe de dar testimonio de que es un hombre de fe. Cuando la familia ve que el varón es un hombre de fe, se asombran porque muchas veces la esposa tiene momentos de incredulidad, tiene momentos de titubeo, llegan a su palabra consejos que muchas veces tienden a que ella abandone por algún momento o traicione a su Señor.
no me gusta la doctrina de esta congregación. ¿Por qué no te gusta? Porque hablan mucho del orden. ¿Por qué no me gusta? Porque yo quiero cosas que me levanten el ánimo, que me digan que voy a ser un triunfador, que voy a conseguir lo que yo quiero, que estoy próximo a tener, que me revelen el secreto de cómo le pido al Señor y cómo debo hacer las cosas para conseguir los bienes materiales que yo anhelo tener. Y hay congregaciones que lo hacen. Hay congregaciones que se dedican a eso. Y una de esas, ¿cuál es? Para de sufrir, ¿verdad? Para de sufrir. Entonces, cuando el Señor nos enseña que sus ovejas no oirán la voz del extraño, está suponiendo que las ovejas, ¿por qué no la van a oír? Porque las ovejas tienen razón si no siguen otra voz que la del pastor celestial. Entonces, poco a poco nosotros debemos primero interesarnos, si es que tenemos un predicador que esté interesado en la verdadera doctrina y en el obedecer a la palabra del Señor. Y si el pastor obedece, entonces las ovejas aprenden ¿a qué? A obedecer también. Y cuando las ovejas obedecen también, cuando llega una doctrina extraña o una voz extraña que trae una doctrina inclusive de demonios, ¿qué hacen las ovejas? Inmediatamente notan y saben que esa doctrina y esas palabras están equivocadas porque lo que está diciendo no está dentro de la Biblia, sino que está fuera de la Biblia. Y hay algunos que inclusive sacan versos, pero si no estamos nosotros bien cimentados en nuestra doctrina, nos envuelve. Les hablaba yo hace 3 domingos de que están circulando esos videos judaizantes. Mira, oye, escucha este video y saca unos versos verdaderamente que si no estamos bien cimentados en la doctrina, damos el corcholatazo, nos cambiamos. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos versos que acomodados como lo dice, tiene razón. Una de las preguntas es, de 10 judíos y de 10 cristianos, ¿cuántos de los cristianos son ricos comparados a los judíos? Porque todos los judíos son ricos. Dice eso, ese varón. Y entonces dice la respuesta, 2 cristianos ricos y 10 judíos ricos. Entonces el cristiano indocto, ¿qué piensa? ¿Tú qué piensas, Betty? Pues que un cristiano que no está bien preparado en el conocimiento es fácilmente de engañar, o sea, así se lo llevan. Así se lo llevan, ¿verdad? Pues sí, porque no tiene conocimiento. Helen. Sí, se va con esa idea, por no estar bien cuidado, recordemos que la palabra de Dios dice en un pueblo pereció por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, si no estoy bien orientado, caigo. ¿Qué sigue, Lolita? ¿Caigo y qué? Pues no nada más caemos, nos perdemos porque seguimos doctrinas que no están bien cimentadas. Seguimos a pastores que no hablan con la verdad. Eso es lo que sigue, nos perdemos. ¿Qué dices? La pregunta fue que si son dos cristianos ricos y Y 8 pobres hay 8 pobres y 10 judíos ricos. Judíos, pues vamos a pensar que queremos ser judíos, ¿no? Nos hace pensar que están bien ellos Están mejor que y nosotros.
¿Por qué? Porque estamos pensando en las cosas terrenales y materiales. Pero si nosotros estamos ciertos de que somos hijos de Dios y que Dios nos sustenta y nos da nuestro pan y tenemos las cosas necesarias para nuestro diario vivir y que nosotros no somos cristianos para conseguir cuestiones materiales ni cuestiones terrenales, porque ya lo aprendimos en la doctrina, porque Cristo nos dio el ejemplo que no tenía nada. Entonces, ¿cómo pues en un momento dado se ofusca? Yo estoy bien pobre y los judíos están bien ricos. No, pues no, a lo mejor la riqueza llega por añadidura, ¿verdad? Y entonces ¿cuál es el pensamiento? Sigan que las obras de la ley. Vamos a cumplir con la ley. Vamos a respetar lo que dicen los mandamientos y tomar el Sabbat. Y por allí van las situaciones del desbarrancamiento de los cristianos indoctos o los que no tienen la fe. No se han preocupado por tener la fe sólida en ellos. Juan 10:5. A ver, Lolita. Dice Juan 10:5, pero no seguirían a un desconocido, más bien oirían de él, pues no reconocerían su voz. Odo. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué pasa si nosotros también tenemos bien cimentada la fe y bien cimentada nuestra doctrina? Cuando empezamos a oír a alguien que está fuera de, ¿qué pasa? Huimos. No, inmediatamente que nos damos cuenta de que ese varón no tiene conocimiento y que quiere engañarnos y distraernos del camino que nosotros estamos llevando. Entonces, así pues, el primer deber del marido es que establezca su hogar como un hogar confesional. ¿Qué significa un hogar confesional? Esto significa que tiene que saber la verdadera sana doctrina y tiene que comunicársela y enseñar esa confesión de fe a su familia. Tenemos la anécdota que estaba mi hija entre la vida y la muerte y no la contábamos ya. Y nos vinieron a decir, conozco un chamán que ciertamente la va a sacar del estado en que se encuentra. Tú no necesitas pagarle nada al chamán, yo lo voy a pagar. Yo quiero ayudarte. Fíjense las palabras que le dijeron a mi esposa. No me las dicen a mí. Si no se van por el lado más frágil. Desde luego que yo me pondría, pero cuando el matrimonio no está bien cimentado y no está bien comunicado y no hay verdadera confianza entre los esposos, la esposa traiciona y atrás del esposo hace muchas cosas, como muchas esposas cristianas las hacen en sus hogares. ¿Por qué lo haces? Pues porque no están bien cimentadas en la fe. Entonces también es necesario que la confesión sea detallada. Es decir, nosotros cuando estamos aquí los viernes nos detenemos algunas veces o la mayor parte de las veces
analizar lo que dice el verso, porque debemos de detallar para que quede fijo en nuestro corazón el verdadero significado de la doctrina. Hasta leemos 2 o 3 versiones para ver qué cosa es lo que dice una y la otra, y si no entiende uno una versión, la otra nos lo explica como lo hace Dios habla hoy, o como lo hace la traducción del lenguaje actual, y otras. Pero ¿qué dicen algunos hombres y quizá algunas mujeres, ustedes las conozcan, los que están, los recién salvos? Un hombre que viene del mundo podrá confesar que Jesús es Señor, es su Señor, y eso basta para ser salvos. Muchos dirían ciertamente basta para la salvación, es decir, confesar a Cristo y eso basta para la salvación. ¿Y si basta o no basta? ¿Confesar a Cristo basta para la salvación? Pues depende, porque si es sincero y honesto y íntegro. Sí, hace una confesión sincera, sí. Sí, basta para la salvación. ¿Basta para la salvación? ¿No se necesitan otras cosas? Pues la fe. Pues ahí está, la fe está ahí. Para confesar a Cristo, bien, honestamente, es que yo creo en Él, ciertamente que vive, que resucitó. Ese es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Helen, la misma pregunta. Sí, pero acordémonos que el creer, entonces ahora viene el obedecer, el dar frutos, el estar conociendo del Señor. ¿Sí? Porque puedo decir ahorita, sí, ya creí, yo me vine ahorita a la mente una persona que creyó en el Señor y dice, pero si yo soy salvo, puedo hacer esto. Pero es que eso que dice la palabra de Dios, que no lo hagas. Pero ya me dijeron que soy salvo, que no voy a perder la salvación. Entonces no está estudiando, entonces no se está alimentando, entonces no está sirviendo, no está obedeciendo, y entonces ¿cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo va a saber verdaderamente lo que Dios quiere y demanda de él? ¿Cómo? Yo le decía, ¿cómo? ¿Dónde está ese? Pero yo pensé que con esto es suficiente. ¿Dónde está suficiente? Tienes que empezar a conocer al Señor, tienes que alimentarte. Porque así como el cuerpo requiere la alimentación física, se requiere la alimentación espiritual, ¿sí? Para ir entendiendo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dices, hermana Obdulia? Sí, efectivamente, nosotros en nuestro caminar nos hemos dado cuenta y pues sabemos que sí, efectivamente tenemos que estar orando, leyendo, bueno, nosotros en nuestro caso que podemos estar escuchando predicaciones, o sea, alimentándonos siempre es muy básico para el camino, para ser salvos, y efectivamente Basta con eso. Se inicia que yo confieso, pero pues no es suficiente con confesar, es un trayecto. Si hice una decisión sincera, y si hice una decisión sincera, ¿qué? Pues vamos a empezar. Estoy dispuesto a seguir, obedecer, a caminar en lo que este Señor en el que he creído me diga. Entonces es que dicen, basta con confesar, y decimos, sí hizo una decisión sincera. Bueno, eso es lo que nos dijo, ¿verdad? Ahora vamos a ver si da frutos o no da frutos, ¿verdad? Entonces, Romanos 10, 9 y 10. Hola, hermana Celina. Romanos 10, 9 y 10. ¿Romanos? Sí, en esa Biblia dorada que ahora tienes, que nos vienes a presumir. Romanos, ¿ya no encuentro? ¿Existe? Yo no tengo ninguna Biblia con lomo dorado. Eso es para los cristianos de muy alta jerarquía. Romanos 10, 9 y 10. 9 y 10.
Dice, Romanos 10, 9 y 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es más que suficiente para el hombre llamado a ser el maestro de su hogar. Eso no es más que suficiente. El esposo que va a tomar las riendas, va a cambiar de estado, va a ser ahora el líder de una familia. No basta haber confesado a Cristo, porque con eso no va a enseñar a su familia, con eso no va a edificar a su casa, sino que tiene que empezar, ¿por qué? Por enseñar a su esposa, enseñarle, y luego enseñarle a sus hijos. Porque él va a ser el maestro en el hogar. Dios habla hoy, dice, vamos a ver, Dios habla hoy, no, vamos a Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5. Hebreos 5, del 12 al 14. Adelante, hermana Betty. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Traduce? Sí, aquí nos está hablando que... Aquí echa abajo esa convicción que puede tener el recién convertido, que es carnal, porque al decir, con eso me basta, quiere decir que está en la carne y que él ya se plantó allí, porque a mí me dijeron que ya con eso soy salvo y ahí me quedo, no necesito más. Y nos hemos encontrado en el evangelismo nos hemos encontrado con ese tipo de personas. ¿Traduce? Aquí nos está hablando de alguien que ya tiene tiempo en la sana doctrina o en la iglesia. Dice que todavía tiene necesidad de que se le vuelva a enseñar. ¿Por qué razón? Porque dice que ahora se le vuelve a enseñar los rudimentos de la doctrina, ¿no? Se puede decir que el principio para que se pudiera convertir, y el principio de un caminar, ¿no? Como cristiano. Está hablando de que está inmaduro todavía. Dice aquí, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí al decir leche, pues está hablando de que todavía está inmaduro, está como un niño, ¿no? Todavía no puede discernir más allá, de profundizar más en la palabra de Dios. Y aquí dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces aquí nos está hablando nuevamente que está inmaduro. Dice, pero que el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, que ya pueden entender un poco más y que ya pues han sido más que nada tratados, ¿no? Siento yo así también, dice aquí, que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya están en condiciones. Ya están en condiciones. Sí, esos ya están en condiciones. Bueno, yo me convertí y me caso. ¿Qué dices? Me convertí y me caso. Así automáticamente se casaron. Sí, bueno, ya me convertí y al poco tiempo me caso.
decir 6 meses. ¿Qué Pues, pasa? Pues no va a poder llevar un matrimonio. ¿No lo va a poder llevar? Pues yo digo que no, porque no ha estudiado lo suficiente. O sea, Va a tener muchos problemas. muchos problemas. Tengo 5 años de casado. Ahora, ya dije medio año, ahora tengo 5 años de casado. ¿Y se convierte? No, ya me convertí, ¿Y 5 años? pero no está Pues- llevando, no está él alimentándose como debe de ser. Y ya pasaron 5 años. ¿Cómo está ese hogar? De cabeza. Está de cabeza, porque el maestro no sabe nada de la palabra. No sabe nada de la palabra. No se ha preocupado por instruirse, abrevar en la sabiduría de Dios a través de todo eso que estamos oyendo, a través de audios, a través de asistir a la congregación, a través de estudios, a través de estudio personal. No se ha preocupado. Entonces, ¿cómo ha llevado ese hogar por la calle de la amargura, verdad? ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría para enseñar y no tiene las herramientas para enseñar, porque el tiempo que ha pasado lo ha desperdiciado en otras cosas del mundo para su propia carne, para su propia estabilidad, y resulta con que ha dejado pasar tiempo precioso y ya tiene hijos que tienen 10 años y están en plena rebeldía. ¿Por qué? Porque no lo supo encaminar. ¿Por qué no lo supo encaminar? Porque no aprendió, no cosechó, ni perseveró en la sana doctrina. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros de cristianos? ¿Cuánto? 13. 8. 13. Los mismos. Las 2 hermanitas las fuimos a discipular, allí sentados en una máquina de coser, ahí estaban. Sí, lo recuerdo bien. Dios me llevó ahí. ¿Cuántos? 10. 19. Y cómo a veces nos sentimos que no estamos, ¿verdad? Como de ayer, Que nos falta, ¿verdad? Esto no lo sabía yo. Este es nuevo. Esta revelación es nueva. Ya no nos engañan fácilmente. Ya no, porque ya hemos caminado y aquí estamos. Y si estamos aquí es por algo. Por alguna razón estamos aquí. Porque Dios nos ha dado la fortaleza para perseverar en las cosas de Él, y cuando nos confirió esta distinción de llamarnos para el servicio, nosotros dijimos: heme aquí, envíame a mí. Y en el servicio, en el ejercicio del servicio, ejercitamos también el abrevar en la sana doctrina, en aprender, en estudiar. Porque esos manuales, ¿cómo nos hacen sufrir, verdad? Porque no queremos, la carne no quiere sentarse y arrastrar el lápiz. Ya con eso, nomás con oír, con eso nos basta. No, pues, se trata de que allí escribas y plasmes lo que entendiste de las predicaciones y pongas ahí algo de tu propia cosecha. Entonces ese varón, ¿qué pasa? Echa a perder a la familia porque no quiso. ¿Qué? Prepararse. No quiso prepararse. Y los vemos, ¿verdad? Viene la esposa y el esposo, pues que tuvo que trabajar el domingo, que tiene que trabajar los domingos porque el domingo es día en que hay más venta o hay más trabajo. Se chequea la niña de que estoy hablando fuerte.
Entonces, cuando el Señor les dice, cuando el Señor nos dice a través de Pablo, le dice a las damitas que las damitas callen en la congregación. Y si quiere preguntar algo, lo pregunten en su casa a sus esposos. ¿Cómo entendemos eso? Lo acabo de explicar ahora en el Instituto Bíblico, ese pasaje. ¿Cómo le entienden en base a esto que estamos hablando? ¿Cómo entienden ese versículo? Porque pues, esos versículos, a mí me sonaron la primera vez como que estaban haciendo a un lado a las damas para que no participaran en la congregación. Ahora ya vimos esta parte, este pasaje. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de que Pablo les dice a las mujeres que callen en la congregación? Y si quieren, que le pregunten a su marido en sus casas. A ver, Lolita. Sí, ya nos explicaba el pastor que la indicación de Pablo era porque las mujeres eran impertinentes, hablaban, querían corregir al marido en plena reunión o pues exhibirlo, ¿no? De alguna manera, cuando le dice, oye, no estoy diciendo bien esto, o esto que estás hablando no es así, es así. Entonces, no, la indicación de Pablo no es como de menosprecio, sino de que seamos más cuidadosas en ese aspecto. ¿Hay algo más? Se hablaba en las lecciones anteriores que también es una manera de darle el respeto al marido. El respeto es, yo me callo, no quiere decir que no voy a participar, yo me callo y espero mi turno al llegar a mi casa con mi marido. Cualquier duda que tenga yo, se la digo, o cualquier cosa que haya sucedido, yo anoto y ya se la digo. Estamos viendo ahorita lo del respeto, o sea, estábamos viendo eso del respeto, ¿no? Pero cuando dice que yo voy a mi casa y le digo a mi marido, estamos viendo ahorita que el varón tiene que estar entendido la palabra de Dios, porque cuando yo le llegue con una pregunta, pues él es mi instructor en ese momento, ¿no? Él me va a saber decir, saber explicar. Me debe saber explicar. Conforme a la palabra de Sí. Dios, darme la respuesta, y si yo tengo una inquietud y eso yo se la hago saber a él, se la doy a conocer. Bueno, soy madre soltera, no tengo a quién eso, bueno, yo entonces me espero y me acerco al pastor, le digo qué es lo que está pasando, es una inquietud que yo tenga, pero no voy a arrebatar la palabra, me voy a ir con el varón estudiado de la palabra del Señor. ¿Qué hago cuando la damita habla en la congregación o pregunta en la congregación? ¿Qué quiere decir? A eso les quería yo. Esa es la parte el otro aspecto que falta. El otro aspecto que falta es que cuando la esposa pregunta al pastor o al predicador en la predicación, estando el marido ahí, ¿qué hace ella? Lo pone en evidencia diciendo que pregunta a él porque el marido no sabe, ¿sí? Ahí salió del respeto ella a él, pero luego saliendo de la congregación y terminando la predicación, ella dice, pues es que en verdad mi marido no sabe nada.
Entonces, cuando Pablo dice que las mujeres callen y pregunten en su hogar, es porque está entendiendo él o está suponiendo que el varón que asume la responsabilidad y la autoridad en el hogar es un varón cristiano que está dedicado a crecer y alimentarse para que cuando llegue el momento de las dudas, él esté en la capacidad de contestar, y si no está en la capacidad de contestar, está en la capacidad de buscar la respuesta a través de ir a auscultar la palabra de Dios. Pero si ni siquiera sabe dónde están los libros, si ni siquiera sabe cuántos libros tiene la Biblia, estamos en la calle, ¿verdad? Esa familia está en la calle, ¿no? Entonces surge otra pregunta. ¿Cuál es el mínimo que puede saber y sin embargo llegar al cielo? ¿Cuál es el mínimo que se puede saber para llegar al cielo? Otra pregunta, a ver, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el mínimo para llegar al cielo? O sea que, pues, aunque sea de panzazo, paso. No le entiende, ¿verdad? La pregunta, el mínimo, ¿cómo? Pues, Sí, a nosotros fuimos a evangelizar y nos dijo, ¿qué es necesario saber tanta Biblia? Pues yo ya hice mi decisión por Cristo. Y entonces ahí surge la pregunta, pues, ¿cuánto le podemos enseñar? Para que pues ya esté preparado, ¿no? No, pues necesitamos enseñarlo mucho tiempo, por eso es que necesitamos invitarlo a que venga al discipulado, a que venga a las predicaciones de los jueves y de los domingos, porque allí es a donde se alimentan y allí preguntan y allí empiezan a crecer ellos, se empiezan a solidificar en el ministerio que tienen del matrimonio. Entonces la cuestión para los maridos he dado mi tiempo y mis recursos y mis capacidades para aprender y para mi familia. Él tiene que hacerse esa pregunta. O sea, cuando Pablo les dice que pregunten en la casa es porque él está entendiendo que es un marido cristiano que conoce de la palabra y que llegando a la casa él va a contestar las preguntas. Pero pues, es decepcionante porque ahora en los tiempos modernos la esposa sabe más de la palabra que el varón. Entonces ya ese pasaje pues, queda fuera de uso, porque pues, ¿a quién le pregunta el hijo? ¿O a quién le pregunta? ¿A su comadre? No, pues supone que tiene allí en su casa a su maestro, ¿no? Entonces, ¿cuánto puedo aprender y cuánto les puedo enseñar a mi esposa y a mis hijos? ¿Cuánto puedo aprender? Todo lo que sea necesario. No, pues es que dale una vuelta a la Biblia y con eso ya quedas en capacidad. Pues yo le llevo dado como unas 10 o 15 veces a la Biblia y no, y me falta. Y es que sí decimos que tenemos en realidad tanto tiempo de cristiano, sé que es tiempo de cristiano, ¿no? Pero en realidad tengo horas, porque estoy aprendiendo, cada día aprendo más de la palabra, porque la palabra es para cada día. Sí, ya vi ese libro, pero hoy me quiere enseñar Dios cosas nuevas. Nuevas del mismo pasaje. Del mismo pasaje, del mismo libro, pero el diario vivir, aprender hoy, ¿no? Entonces quizás el hombre no sea teólogo por vocación, es decir, que es un teólogo que investiga y que investiga a Dios, pero en su hogar tiene que ser el teólogo residente. ¿Quién es un residente en el hospital? Ayúdanos. ¿Un residente? Sí. El que está al día, ¿no? El que está al día de la No, medicina. los residentes son los médicos recién salidos de la escuela y los mandan a hacer su residencia al hospital fulano de tal. Entonces, ¿qué pasa con esos residentes? Están las 24 horas metidos en el hospital. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
Los residentes, los que acaban de salir, están allí, día y noche, allí duermen, ahí se bañan y salen a su casa, creo cada 15 días o cada no sé cuánto. Pero allí están día y noche atendiendo a los enfermos. ¿Para qué? Para capacitarse. Entonces el residente en el hogar debe ser el esposo, ¿sí? El teólogo residente en el hogar debe ser el esposo. El apóstol Pablo, cuando las exhorta a las mujeres a que guarden silencio en el culto pues de la iglesia, les dice que si quieren aprender alguna cosa, pregunten en su casa a sus maridos. Es 1 de Corintios capítulo 14, versículo 35. Y es horrible que un día la esposa, en un arranque de ira o de sinceridad, le diga, pero ¿cómo quieres que te pregunte si tú no sabes nada? Es horrible que se lo digan al varón, la esposa. Y yo conozco esposas de pastores que saben más que el pastor. Esposas de pastores que saben más que el pastor. Quiere decir que el pastor ¿qué? Pues no se ha dedicado a lo referente a su pastoreo, ya para que ella, en un momento dado de discusión, ella salga y conteste y diga y él permanezca callado. Quiere decir que no es porque la respete, sino porque no conoce la respuesta. Entonces el marido debe prepararse para darle respuesta a las preguntas doctrinales de su esposa, y si no puede, tiene que estudiar para que pueda remediar esa deficiencia, porque lo que tiene el esposo es que está deficiente porque no ha aplicado el tiempo, el esfuerzo e inclusive el dinero para capacitarse. Porque en muchos lados, esto que aquí es gratuito, en muchos lados cuesta. En muchos lados cuesta. ¿Quieres un curso de discipulado? Sí, 2,000 pesos mensuales o 1,000 pesos mensuales. Y tal vez esas gentes aprecian más que el discipulado gratuito que se da, porque lo que no nos cuesta no nos importa. Lo que es gratuito no nos importa. Tengo a mi hija enferma o a mi hijo enfermo. ¿Qué puedo hacer? Mira, te voy a dar este producto. Lo hemos hecho. Le damos producto que a nosotros nos ha funcionado. Dáselo a tu niña o dáselo a tu niño. Y resulta que la niña y el niño no les gusta, o quieren resultados inmediatos, y como no tienen resultados inmediatos, como es regalado, tiran la medicina o tiran el producto. Y así pasan muchas cosas, ¿no? Dicen que al que no le cuesta se la vuelve fiesta, dice el dicho. Te voy a dar la receta, mira. Hazte esto y esto otro y esto otro. No te lo hago, porque si te lo hago, vas a creer que si no te funcionó, pues no sirve, ¿no? Sí sirve, te estoy dando el testimonio. Háztelo. Le echas esto otro y te lo haces. Y es económico, ¿no? Porque las cosas naturales no cuestan mucho. Un remedio para la tos, casero, no cuesta mucho. La miel y otras cosas, ¿verdad? Que no cuesta mucho, pero nos tiene que costar las cosas para que las sepamos apreciar, Si no, todos nos los dan, pensamos que es obligación o que no sirven las cosas. Entonces este pasaje famoso no es tanto una limitación para las esposas
como un requisito para los maridos. Si él no sabe, tiene que averiguarlo, tiene que estudiar. En segundo lugar, él tiene que saber por qué cree así para que pueda comunicarlo y enseñarlo a su familia también. Pues si no lo sabe, ¿cómo lo va a enseñar y cómo lo va a comunicar a su familia? Entonces, esto es imposible aparte de la lectura continua de la Biblia repetidas veces. Además de la lectura de la Biblia, el marido cristiano o evangélico debe comprometerse a la lectura de otros libros de enseñanza doctrinal y sólida, escritos por hombres capacitados y buenos cristianos. Hay muy buenos hermanos que han escrito libros y que los tienen. Uno de ellos son los comentarios. Hay comentarios muy buenos que aparte de lo que nos dice la Biblia y otras traducciones, nos hacen un desglose del pasaje y nos revelan a través de ese desglose del pasaje muchas cosas que nosotros ignorábamos. Entonces no solamente debe meditar el esposo sobre la palabra personalmente, sino también debe aprovecharse de los maestros que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo. Debe de aprovechar todo lo que esté a su alcance para ponerse en condiciones de poder guiar a su familia por el camino del conocimiento de Dios y con eso de alcanzar la felicidad de la familia. Y terminamos. Mientras estudia su Biblia, por supuesto crecerá en su entendimiento de la grandeza y la soberanía de Dios en todas las cosas. Que Dios bendiga su palabra.